ponerse el sombrero. Pero espera, yo necesito una cosa. Lidia, te pedí una cosa. Solo te pedí una cosa. Por favor, Lidia María, Josefa Inmaculada Auxiliadora. Yo os dejo el evento a vosotros y lo esponjáis. Claro, un poco siniestro total, ¿no? Pues ya está, gracias. Es que si no nos tiran otra vez el streaming, ¿vale? No sé si habéis escuchado alguna vez esta canción de Siniestro Total. Sí, no, no, sí. ¿Qué hace un cura hablándome siniestro total, no? Esta canción de Siniestro Total, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Es un poco, empiezan a listar así esas grandes preguntas de la humanidad, ¿no? ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde vamos después de morir, no? Y esto de ponerse las manos en los bolsillos, Eloy, no. Bueno, vale. Esas grandes preguntas de la humanidad, yo no sé si alguna vez te has parado a pensar en quién tiene las respuestas a esas grandes preguntas que nos hacemos. No sé si alguna vez te has parado a pensar que un poco lo que nos decía Pietro en su ponencia, ¿no? Jesús, cuando empieza su ministerio público, una de las primeras cosas que hace, nos dice el evangelista San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 30, estoy aquí dando mis credenciales, ¿vale? Nos dice que Jesús recupera una profecía que Isaías, en el siglo V antes de Cristo, había hecho cuando, viendo Jerusalén destruida, decía, no, es que el Espíritu de Dios me llama a vendar estos corazones. Y Jesús les dice, hoy se cumple esta palabra. En el fondo, nosotros los cristianos creemos que Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice insistentemente el libro del Apocalipsis, Él es la verdad. Y es la verdad que le da sentido a nuestras vidas. Y sin embargo, muchas veces nos retraemos de lo que esto significa. Por eso yo te vuelvo a lanzar esta pregunta, ¿no? Si te has parado a pensar en qué significa que Cristo tiene las respuestas a estas preguntas fundamentales. Y no solo eso, que la palabra de Dios se cumple hoy en nuestras vidas. Seguramente muchos de vosotros, por no decir todos los que estáis aquí, habéis escuchado alguna vez esta cita que se le atribuye a Chesterton. Digo se le atribuye porque yo luego ya preparando lo que iba a decir hoy, dije yo voy a buscar exactamente para citar, porque yo soy un poco maniático de estas cosas, debe ser el tema de la tesis. Y no la encontré exactamente la referencia, pero por lo menos se le atribuye a Chesterton y seguro que la habéis escuchado 1.000.000 de veces todos y cada uno de los que estáis aquí. Chesterton dice que la Iglesia nos pide que cuando entremos en ella nos quitemos el sombrero, pero que no nos quitemos la cabeza. ¿La habéis escuchado, sí o no? Sí. ¿Alguna vez? No, pues Camilo, mira, ya sabes una cosa más, ¿vale? Y esto del quitarse el sombrero, Chesterton, si leéis a Chesterton así, porque es un tío muy interesante de leer, lo dice muchas veces, lo de quitarse el sombrero. En el fondo es un acto de reconocer la dignidad del otro, de hacer reverencia. Y nosotros cuando entramos en la Iglesia lo hacemos también reconociendo que el otro con mayúscula, aquel que habita ahí en esa casa, pues es el que le da sentido a nuestras vidas y el que nos hace a nosotros dignos. Y por eso reconocemos su dignidad. Pero la cita no termina ahí. Dice, nos quitamos el sombrero, pero no nos quitamos la cabeza. Y Chesterton lo que quería decir es que por mucho que entremos en la Iglesia y por mucho que afirmemos verdades de fe, que las sabemos como dogma, no dejamos de ser seres humanos. Seres humanos que pensamos, seres humanos que tenemos esta capacidad de reflexión. Por eso era muy bonito lo que comentaba Jairo hoy en su ponencia, que decía, ¿pero tú qué quieres? ¿Pensar menos? Y le decía, pues no es necesario pensar menos, porque esa capacidad de reflexión ha sido un don de Dios, le decía aquel sacerdote a Jairo, ¿no? Tu director espiritual, ¿sí o no? Verá, para que veas que estaba atento, ¿eh? Esto es de la primera ponencia de la mañana para los que todavía estabais dormidos, ¿no? Y esto es muy importante. El Señor nos llama y nos ha dado una capacidad para pensar, para reflexionar. Y es importante que la ejerzamos. Fijaos, muchas veces experimentamos que hay una distancia más grande, muy grande, entre lo que nos enseña el mundo y lo que muchas veces el Señor nos pide. Y sentimos esa tensión y podemos tener la tentación, pues a veces caricaturizándolo, podemos decir, de encerrarnos en la sacristía. O podemos tener la tentación
de acomodarnos al mundo, de mundanizarnos. El Papa habla mucho precisamente de esta tentación. O podemos tener la tentación simplemente de enrocarnos en nuestras posiciones que hemos aprendido desde pequeñitos. Hoy Inma citaba el catecismo del padre Astete, ¿no? ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Y no nos salimos de ahí. O de justificar lo injustificable. Y eso no es ser realmente un cristiano maduro. Eso es ser simplemente uno que repite eslogans. Quien no piensa es más fácil de manipular. Porque quien no piensa es más susceptible a repetir como si fuera un loro eslogans que muchas veces pues no vienen del Señor, porque no los hemos integrado en nuestra vida. Quien no piensa no es capaz de relacionarse con el otro de verdad, porque si yo ejerzo mi capacidad de reflexión, soy capaz de entender lo que tú, que no piensas como yo, me estás diciendo. Tengo una capacidad mayor de ponerme en tu lugar y de poder entrar en diálogo contigo. Quien no piensa se atrinchera. Y lo experimentamos día tras día tras día en nuestra sociedad, que cada vez estamos más metidos en nuestras propias trincheras, protegidos por pancartas, por símbolos que nos dan seguridades, pero que muchas veces no los entendemos. Por eso este es el gran reto que se nos plantea a nosotros, los cristianos de hoy. Recuperar esta capacidad que el Señor nos ha dado de pensar. Y no porque sea un acto de disidencia ante una sociedad que no queremos, porque hay veces que nos ponemos como de librepensadores. No, es la sociedad que no te quiere hacer pensar. Si piensas eres un rebelde, ¿no? Nos creemos como si fuéramos los héroes en 1984. Y no lo somos. Pero es ejercitar uno de los mayores dones y talentos que el Señor nos ha dado, que es ser capaces de reflexionar y de entrar en nuestro interior, porque el Señor ya nos lo ha dado todo, absolutamente todo. Y a veces creemos que pensar y hablar desde posiciones, no sé, más meditadas, más elaboradas, es para unos pocos, para los que hemos estudiado teología, para los que han recibido una cierta formación. Y vosotros, hoy, los ponentes, habéis demostrado que no. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho teología? Ninguno, ¿verdad? Bueno, Inma hizo ciencias religiosas, pero ya está. Y sin embargo nos han ayudado a descubrir cómo la palabra de Dios sigue siendo hoy algo especialmente significativo para todos y cada uno de nosotros. Por eso esta es la gran pregunta que yo os hago hoy. No se trata de ser doctores en teología, sino de ejercitar nuestro sentido común. Yo soy cristiano, creo esto. ¿Qué implicaciones de verdad tiene en mi vida? O simplemente lo repito como un loro. Por eso os repito la pregunta que os hacía al principio. ¿Te has parado a pensar? Muchas gracias.